denomina Transact SQL, ese es el nombre, ¿no? Pero Postgres es un poco más amplio, ¿no? Y yo le había aclarado en su momento a su compañero y le había dicho, bueno, tiene también el lenguaje Perl, ¿sí? Que es un lenguaje de programación, pero que también puede aplicarse en Postgres. Utiliza también el lenguaje C++, se puede también utilizar en Postgres, y como también el estándar SQL. Entonces, obviamente, Postgres conlleva en su integración de lenguajes la variación de justamente estos lenguajes que nosotros vamos considerando. Sin embargo, el lenguaje por defecto es el lenguaje procedimental de Postgres, ¿no? El PL, PGSQL, que es el que estamos utilizando y vamos a utilizar prácticamente eh, en la implementación de nuestros procedimientos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir trabajando en ello. Y bueno, a ver, similar a cómo habríamos iniciado en SQL Server, vamos a trabajar con algunas implementaciones básicas para empezar, y obviamente no vamos a entrar en una mayor cantidad de ejercicios en Postgres, porque al final, como les indico, la lógica es la misma. Lo único que hay que hacer es, por ejemplo, los ejercicios que habríamos hecho en SQL Server, poderlos traspasar a lo que es Postgres con los mismos controles, obviamente respetando la sintaxis respectiva. ¿Sí? Bien, en este caso entonces, a ver, vamos trabajando con algunos ejercicios básicos para empezar. Justamente inicié nuestra ventana del administrador de Postgres, ¿sí? Haciendo una selección a la tabla persona para poder ver cuáles son los atributos, o perdón, cuáles son los registros que nosotros tenemos ya en esta tabla, y tal vez empezar incluso por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me voy a colocar un enunciado que va a decir crear un procedimiento almacenado para insertar o registrar, sería, ¿no? Mejor, para registrar personas, ¿sí? Habíamos empezado por ahí también, si no mal recuerdo, en SQL Server, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Simplemente instrucciones de inserción, ¿no? No tenemos más nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un procedimiento justamente para esa situación. A ver, para ello, ya habíamos aclarado y está en la presentación justamente en una de las diapositivas, la sintaxis, ¿no? Entonces, podemos trabajar de la siguiente manera, es decir, crear o reemplazar si es que nosotros hacemos algún ajuste al procedimiento almacenado. Entonces, para eso sirve el or replace, ¿no? O sea, o reemplazar, dice, ¿no? ¿Qué estamos creando? Un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento. Que obviamente tenemos que colocar ahí el nombre del procedimiento, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿sí? Registrar personas, esa puede ser. Ahora bien, en Postgres, obviamente, nosotros trabajamos con una sintaxis muy similar a la de los lenguajes de programación cuando definimos funciones, ya sea con retorno o sin retorno. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar los paréntesis, ¿sí? ¿Para qué? Para definir si van a existir o no van a existir parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este momento podemos definir, ¿no? Obviamente ya hemos visto en SQL Server inclusive cómo podemos trabajar sin parámetros, ¿no? Entonces, pero también hemos ido viendo de que mayor utilidad tienen aquellos procedimientos que podamos involucrar, obviamente, parámetros de entrada, ¿no? Porque básicamente ahí está la dinamicidad de poder hacer un procedimiento bastante útil, ¿no? Bien, entonces vamos a ir trabajando en función a esto. A ver, ¿qué necesitamos para que podamos hacer la inserción en la tabla persona, ¿no? Que es justamente la que estamos visualizando acá en la parte inferior. El ID es autogenerado, por tanto, no corresponde, ¿no? Enviar en parámetro. Nombre, apellido materno, el CI y la dirección es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo creábamos en SQL Server, en Transact SQL, ¿no? Creábamos acá los parámetros con un símbolo de arroba y demás, ¿no? En Postgres, ese símbolo de arroba evidentemente no tiene razón de ser. Por tanto, pero sí respetando la misma idea que trabajábamos en Transact SQL.
Definir el parámetro acompañado del tipo de dato, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a colocar como corresponde. A ver, por ejemplo, para el nombre, voy a decir nom, ¿sí? Y obviamente, ¿qué tipo de dato tiene? Es un varchar de 30, ¿no? Tenemos el apellido paterno, ahí está, apellido paterno, que también es un varchar de 30, ¿sí? Y eso estoy copiando de la parte inferior. Ahí en la tabla que nos está mostrando, nos está también hablando de cuál es el tipo de dato que se ha asumido, ¿no? El apellido materno también es un varchar de 30, ¿no? Ahí está. Tenemos el carnet de identidad, que es también el tipo char de 15. Entonces, para que no hagamos una mezcla de nombres entre los nombres de los atributos con los nombres de los parámetros o algunas variables por ahí que vayamos a crear, entonces un poquito le voy a diferenciar nombrando, ¿sí? Puesto que si yo coloco CI, en algún momento si utilizo el CI, tal vez se van a cruzar, ¿no? O sea, va a haber un problema ahí de comprensión. Entonces, en mi parámetro le voy a colocar CI-P, ¿no? Este es el que corresponde al CI de la persona. Y obviamente tiene una longitud de 15, así habíamos colocado, ¿no? Y para terminar, la dirección. Entonces, acá voy a colocar con ese nombre, direct, ¿sí? Y obviamente este es un varchar también de longitud 50, ¿no? Listo. Ahí está entonces. ¿Qué es lo que estamos haciendo a este momento? Estamos creando, ¿sí? Create or replace, que quiere decir crear o reemplazar el procedimiento, y ahí le estamos dando un nombre, y ahí entre paréntesis ahora, ahí está un tanto la diferencia con Transact SQL, entre paréntesis vamos a colocar los parámetros de entrada, ¿sí? Y con la misma hermenéutica, el nombre del parámetro acompañado de su tipo de dato, ¿no? Separados por coma. Obviamente ya no se sigue acá la sintaxis que se seguía en Transact SQL, que al parámetro le anticipábamos un símbolo de arroba. En este caso, eso ya no va, ¿sí? Eso ya no va. Bien, listo. Entonces, hemos creado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Algo similar a lo que hemos trabajado tanto en las vistas, ¿sí? Y también en SQL Server. Esta palabra reserva del as es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Bien. Y obviamente en la sintaxis de Postgres, en el lenguaje procedimental, indica que acá obviamente nosotros tenemos que marcar los delimitadores. Los delimitadores se utilizan varios tipos de delimitadores. Un estándar, no digo que es lo único que tenemos, es utilizar estos dos símbolos de dólar, ¿no? Podemos utilizar también las diagonales, ¿no? Otro tipo también de símbolos, pero bueno, podemos trabajar con este estándar que es muy utilizado, ¿no? Eh, Estos son los delimitadores. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el cuerpo, ahí donde está parpadeando el prompt, ¿sí? Donde tenemos que escribir, ahí básicamente vamos a escribir todas las instrucciones marcando un inicio y un fin. Inclusive vale la pena siempre aclarar esto, ¿no? Que vamos a, dentro de los delimitadores, incorporar el begin y el end, ¿sí? Cosa que evidentemente es una sintaxis que debemos respetar. De esa parte, Transact es un poquito más abierto, ¿no? O sea, directamente después del as entra todas las instrucciones del procedimiento. En este caso, hay algunas cosas que estamos respetando en Postgres, ¿no? Lo que son los delimitadores, el begin end, que va a marcar el inicio y fin de todas las instrucciones que vayamos a incorporar en el cuerpo mismo del procedimiento, ¿no? Bien, y antes de entrar en las instrucciones, en prácticamente tener el cuerpo del procedimiento, entonces es bueno siempre ir cerrando todas las directivas que tenemos, ¿no? Y justamente acá tenemos la definición del lenguaje, ¿sí? El lenguaje que estamos utilizando. Y justamente había empezado con esta situación a indicar, ¿no? Les había dicho, podemos trabajar con el lenguaje Perl, por ejemplo, ¿sí? Con el lenguaje Python, con el lenguaje SQL mismo como lenguaje. Pero en este caso, para asumir la creación de los procedimientos, entonces nosotros vamos a trabajar
con el lenguaje procedimental PL, que quiere decir lenguaje procedimental, ¿no? Por ejemplo, ahí dice procedimental language, sí, así está. Entonces, quiere decir lenguaje procedimental, ¿no? De Postgres, ¿no? Y Postgres es PGSQL, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el lenguaje que se va a utilizar, ¿sí? Y bueno, como ustedes verán acá, es muy importante siempre ir utilizando una sintaxis que en lo general se utiliza para todo tipo de aplicaciones de software libre y también de algunos lenguajes de programación que también obviamente la mayoría son de software libre. Estoy hablando del punto y coma, ¿no? Como cierre de instrucción, que lo vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces acá también se utiliza el punto y coma después de la definición del lenguaje. Entonces, a la cuenta, esta sería una sintaxis general con todas las directivas iniciales que deberíamos contar para crear un procedimiento almacenado en Postgres, ¿no? Esta es la creación del procedimiento con sus parámetros y evidentemente ya a partir de ahí dar inicio con todas las directivas que debe tener la creación del procedimiento, ¿no? Entonces miren, hasta este momento todas las directivas iniciales que debe tener, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí. Partamos de lo más sencillo, ¿sí? De lo más sencillo. Que todos los parámetros que están llegando, ¿sí? Todos los parámetros que están llegando, nos sirve para hacer directamente una inserción, ¿de acuerdo? No vamos a hacer mayor control. Estamos empezando conociendo la sintaxis básica de la creación de un procedimiento en Postgres. Entonces, obviamente, partamos de lo más sencillo como les indicaba, ¿no? Aquí digo insertar dentro de la tabla. ¿Y de qué tabla? Acá tenemos que ir mencionando, ¿no? Dentro de la tabla persona, esa es nuestra idea, ¿sí? Persona. Y acá, obviamente, ya habíamos esto visto en la inserción de los datos en Postgres, que para el caso que tenemos nosotros autogeneración de valores, que en este caso se está dando en el ID, ¿sí? Acá en el ID en la tabla persona. De todos modos, en Postgres tenemos que mencionar entonces para qué atributos vamos a involucrar los valores a insertar. En este caso solamente estamos diciendo que vamos a enviar para el nombre, para el apellido paterno, que está de esa manera, para el apellido materno, que así está el nombre también, para el carnet de identidad y para la dirección, ¿sí? Para esos atributos simplemente vamos a enviar los siguientes valores, ¿sí? Ahora, ¿qué valores vamos a incorporar? Los que están llegando en los parámetros. Está llegando en el parámetro nom, en el parámetro AP, en el parámetro AM, en el parámetro, a ver cómo le he denominado, CI-P, CI-P, y para la dirección, ¿no? Así le hemos denominado, ¿sí? Simplemente para esos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro procedimiento, ¿qué va a hacer? Simplemente va a permitir la inserción en la tabla persona. No está haciendo mayor control, ¿no? Pero sí nos va a permitir hacer la inserción en esta tabla. Alguien dirá, pero ¿para qué yo quiero un procedimiento si solamente debería haber aplicado esto? Claro, pero estamos aperturando un procedimiento que obviamente va a tener la capacidad de poder registrar en la tabla personas, pero ya enviando simplemente los valores cuando hagamos la invocación a este procedimiento, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, con seguridad que cuando nosotros vayamos creando los procedimientos, vamos a hacer controles, ¿no? O sea, no solamente es de crear procedimientos para insertar y sin hacer mayor control, no tendría evidentemente un sentido, pero siempre va a haber esa tónica de que evidentemente haya controles, ¿no? Bien, entonces este sería nuestro procedimiento, así de sencillo, ¿no? Entonces, más hemos tardado en escribir las directivas, ¿no? Que la instrucción del cuerpo mismo del procedimiento. Pero en este caso particular es así. En otro caso, ustedes ya han visto con la experiencia en Transact SQL, las instrucciones de un procedimiento puede ser con varias instrucciones, ¿no? Entonces, eso es posible también. Bien, pero de todos modos, a ver, crearemos este procedimiento. A ver, lo vamos a crear.
Dice, error, ya existe un error en un varchar. Creo que estamos escribiendo mal en alguna parte, ¿no? A ver, justamente es acá. Ahí. Un error de escritura. A ver, por si acaso reviso nomás los otros. Creo que ahora sí está bien. Entonces, voy a crear el procedimiento, ¿no? Y dice justamente, se ha creado, ¿no? El procedimiento. Perfecto. A ver, nosotros estamos en este momento, nos encontramos en nuestra base de datos. Ahí está, la base de datos que estamos utilizando. Es más, ya estábamos visualizando cuál es el esquema, nuestras tablas. Ahí están nuestras tablas, ¿no? Como corresponde, inclusive las vistas que habíamos creado en su momento. Entonces, ¿dónde se encuentran en este momento los procedimientos? Miren, tenemos acá una carpeta que dice procedimientos, ¿no? De todos modos, yo voy a refrescar, por si acaso. Listo. Miren, aperturo el espacio de los procedimientos. Justamente ahí está el procedimiento, ¿sí? El que acabamos de crear, reg personas. Con ese nombre hemos creado y ahí está. Entonces, ahí se encuentran nuestros procedimientos, ¿no? Similar a lo que hemos visto en SQL Server. Entonces, ahí está nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo invocamos la ejecución del procedimiento? Eso también ya lo habíamos mencionado en la diapositiva, ¿no? Para ello se utiliza la palabra reservada call, ¿no? Que quiere decir llamar, call, ¿no? Entonces, ahí está, llamar, ¿no? En SQL Server el exec o el execute, ¿no? El execute. Entonces, acá es call, ¿no? O sea, call es llamar, quiere decir llamar, ¿no? Entonces lo vamos a llamar con el nombre. Obviamente le hemos dado reg personas. Entonces se invoca, similar a lo que hemos hecho en, en SQL Server, vamos a llamar a la invocación a través del nombre del procedimiento. Y en este caso, ahora respetamos la sintaxis que se está utilizando en la creación del procedimiento. ¿A qué me refiero? Después de nombrar el procedimiento, entre paréntesis, que estén los parámetros. En este caso, como ya estamos invocando la ejecución del procedimiento, evidentemente estará entre paréntesis también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos mandando? El nombre, ¿no? Ahí vamos a mandar un nombre. Ahí está, por ejemplo, Joaquín, ¿no? Apellido paterno, por ejemplo, ¿no? Ahí está un apellido materno, paterno, perdón. Un apellido materno, ¿sí? Ahí está. Estoy utilizando algunos valores, ¿no? ¿Qué más? El carnet de identidad. A ver, para que no choque, voy a inventarme uno. Ahí está, a pesar que es también cadena de caracteres, ¿no? Por si acaso, hay que respetar nomás las cadenas de caracteres. Bien, entonces ahí voy a colocar, listo. Ahí está, el valor de CI, ¿no? Y la dirección. La dirección también es una cadena de caracteres, ¿sí? Voy a colocar, listo, ya está, ¿no? Bien, y obviamente, miren, respetando los puntos y comas, a pesar que ya no es tan estricto en la invocación, ¿no? Pero bueno, no importa, ya hay que nomás, tal vez un poco abocarnos a la sintaxis general que utiliza también Postgres. Pero bueno, ahí está entonces la llamada, ¿no? Estamos llamando, la invocación, estamos invocando la creación, perdón, la ejecución de este procedimiento almacenado, enviándole ya los datos entre paréntesis, porque así se envían los parámetros, ¿no? Los valores de los parámetros. Y a ver, lo voy a ejecutar, ¿sí? Lo ejecuto y dice, se ha realizado, ¿sí? De manera satisfactoria esta consulta. Bueno, lo llama como consulta, bueno, a esta instrucción, ¿no? Para probar, evidentemente hay que hacer un select. Para eso yo ya tengo acá la instrucción de consulta, hago el select y justamente miren, ahí está, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3. Obviamente el cuarto seguramente he tenido en alguna prueba, alguna falla de inserción, por eso es que el ID 4 ya no está saliendo, ¿sí? Entonces, eso también es posible, no hay ningún problema, ¿no? Y directamente asumir el 5, ¿no? Porque estamos trabajando con autogeneración, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que este último registro sí se ha efectivizado. Ahí está Joaquín Saavedra Ortega, con ese número de carnet de identidad, y ahí está la dirección también, ¿no? Y listo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? Vamos a ir trabajando
en la creación de nuestros procedimientos. Entonces ahí ya tenemos un primer procedimiento sencillo, ¿sí? Sencillo, no es algo muy grande y bueno, simplemente hace una inserción. Sí, la intención de este procedimiento pequeño es que podamos ver que sí se puede realizar el procedimiento, ¿sí? Como corresponde, pero ahora siguiendo la sintaxis del lenguaje procedimental que utiliza POSIX, ¿sí? Y listo. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna consulta o duda, les escucho. Bien. Si no hay alguna consulta, que consultaban si se está grabando, no, no estoy grabando, ¿no? No estoy grabando la sesión. Bueno, al final, como siempre les indico, ¿no? O sea, la lógica de los procedimientos en cualquier gestor es el mismo. La sintaxis obviamente varía, pero bueno, el material también se los voy a facilitar, o sea que van a poder probar, ¿no? Entonces, siempre les pido un poco de atención. Tampoco es la primera vez que estamos viendo el administrador de Postgres, entonces ya nos ubicamos, ¿no? Más o menos por dónde ir para poder aperturar las ventanas, a partir del cual obviamente vamos a poder generar, uno, los scripts y dos, poder visualizar también los datos para hacer las consultas y bueno, y también verificar las salidas que nosotros podamos ir obteniendo. ¿Sí? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, nuestro primer procedimiento, ¿de acuerdo? Bien, este procedimiento me lo voy a copiar, yo lo voy a generar una, un nuevo archivo en el cual voy a concentrar básicamente todos estos scripts para que se los facilitemos, ¿no? Bien, listo. En este momento yo ya he llevado a un nuevo archivo el script que acabamos de crear, ¿sí? Bien, no sé, alguna consulta antes de pasar a otro procedimiento que también nos pueda ayudar y a incorporar algunos controles. Bien, a ver, entonces vamos a trabajar en base a este procedimiento, pero tal vez con un control bastante obvio que también habíamos hecho, si no me equivoco, en SQL Server, ¿sí? Entre las prácticas de procedimientos almacenados. Vamos a crear un procedimiento almacenado para verificar que no exista ya una persona registrada, pero esto, como habíamos en su momento trabajado, era a través del CI, si no me equivoco, ¿sí? A través del carnet de identidad se va controlando que no exista duplicidad, ¿no? Porque al final puede haber o sea, personas con el mismo nombre y todo, ¿no? Entonces, pero no con el mismo CI. Entonces, el CI se torna como un atributo de control muy importante, ¿no? Bien, entonces vamos a decir, crear un procedimiento almacenado para registrar personas, pero evitando la duplicidad del carnet de identidad, o sea, del CI, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este procedimiento que acabamos de crear, que era bastante simple, ¿sí? Recibir parámetros y hacer la inserción. Entonces, ahora le vamos a modificar. Obviamente vamos a crear con otro nombre, ¿sí? Registrar personas. Aquí le voy a dar un nombrecito más adicional que se llame control. Personas control, así le voy a denominar. Los parámetros son los mismos, ¿no? No hay mayor inconveniente, ¿sí? Son los mismos, no tenemos por qué crear otro tipo de parámetros, porque la intención es también hacer la inserción, pero previo control, ¿no? Bien, entonces las instrucciones ya le habíamos ido explicando cuáles son las directivas preliminares que debemos cumplir y dentro del cuerpo, entre el begin y el end, evidentemente, tenemos que ir generando los controles necesarios. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá podemos trabajar con las estructuras selectivas que habíamos utilizado en Transact SQL y de manera casi idéntica vamos a utilizar también esos controles de las estructuras selectivas de existencia. Entonces, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Si existe, y es lo que hemos aplicado en SQL Server, también lo podemos utilizar de la misma manera acá, ¿no? Vamos a decir, si existe
Y obviamente podemos hacer un select, ¿sí? Y hacer una consulta a la tabla persona donde el CI sea igual a el CI que está llegando en parámetro, ¿no? Si nosotros asumimos esa idea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es donde está el CI, ahí está el CI que está llegando en parámetro, ¿no? CI-P, así le hemos denominado. Bien, entonces voy a decir donde el CI, si es igual al CI-P, que es el parámetro que está llegando, si existe, quiere decir de que no vamos a poder hacer la inserción, porque si existe ya una persona con ese mismo CI, no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a decir, si ya existe, entonces que no haya ya nada, ¿no? Que no haya ya nada, o sea, no permitir la inserción, ¿de acuerdo? Pero en la sintaxis de Postgres, del lenguaje procedimental, después de utilizar una estructura selectiva y poder marcar la condición, que en este caso nuestra condición está viniendo a nivel de consulta, se utiliza la palabra reservada then, que quiere decir entonces, ¿no? Similar a como en algún momento se utiliza en los algoritmos, ¿sí? Decimos, sí, se cumple esta condición, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué? Hacer algo, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que vamos a marcar, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Decimos si existe y hacemos una consulta, si existe en la tabla persona alguien registrado ya con SSI, entonces, ¿qué hacemos, no? Si hay alguien registrado y vamos a utilizar la la herramienta para mostrar los mensajes en Te voy a estar pantalla. avisando. En Transact SQL Ajá. habíamos utilizado el print. De todos modos, también hay otras, ¿no? En Transact SQL, en un momento dado alguien me preguntaba, por ejemplo, el raise error y todo ello. En este caso vamos a utilizar el raise notice, que es para Postgres, ¿sí? ¿Qué quiere decir noticia? O sea, vamos a mostrar una noticia, ¿sí? Pero en este caso la noticia quiere decir que es simplemente un mensaje, ¿sí? El mensaje entre comillas simples. Aquí, ¿qué vamos a colocar? A ver, persona ya registrada, por ejemplo, ¿no? Ya registrada, ¿de acuerdo? Y listo, persona ya registrada. Pero, ¿qué pasa si no cumple la condición? Quiere decir que no existe, pues, una persona con ese carnet de identidad, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a poder hacer la inserción, ¿no? Bien, entonces eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Pero también ya respetando la sintaxis del lenguaje procedimental de Postgres, tenemos que también saber utilizar este cierre eh, de la estructura de control selectiva, ¿no? Que es justamente este if que hemos aperturado. Tiene el if, tiene su else y tiene su cierre, ¿sí? Marcando el final. En Transact SQL no teníamos la finalización, ¿no? Pero utilizamos el begin y end en las estructuras que íbamos aperturando. En este caso no se va a aperturar begin, ends entre las estructuras, pero sí, obviamente vamos a trabajar con la indentación, o sea, me estoy refiriendo a esta tabulación, ¿no? Al que estoy haciendo en este momento. Esa indentación es la que marca el orden como tal. Entonces, si yo tuviese más instrucciones, obviamente, y más estructuras anidadas, o sea, que estén unas dentro de otras, entonces también puedo hacer la tabulación o esa indentación también que se denomina, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí ya estaría también nuestro procedimiento, ¿no? Nuestro segundo procedimiento que está hablando de registrar personas, pero en este caso ya con un control que tiene que ver con que el CI ya no se repite y es justamente lo que dice nuestro enunciado, ¿no? Crear un procedimiento almacenado para registrar personas, pero evitando la duplicidad del CI, dice, ¿no? Entonces, este sería nuestro procedimiento, ¿sí? Los mismos parámetros que hemos utilizado hace un momento en nuestro primer procedimiento, pero ahora ya aplicando los controles, ¿no? Con la misma estructura de existencia de control que utilizábamos en Transact SQL, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ahí la utilización del then, que quiere decir entonces, y también la finalización de la estructura como tal. Entonces, bueno, ahí está nuestro procedimiento, ¿sí? Primeramente lo probaremos para ver si es que no tiene ningún error. A ver, lo ejecuto y dice sí, se ha creado satisfactoriamente.
Acá en la parte izquierda puedo refrescar nuestra carpeta donde se guardan los procedimientos y miren, ahí está, ¿no? Está prácticamente creado también nuestro procedimiento que bueno, obviamente acá hemos acabado de trabajarla, ¿no? Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ejecutar, ¿no? Ejecutar. A ver, el nombre del procedimiento es reg personas control. Entonces voy a utilizar acá también eso, reg personas control. Y bueno, entre paréntesis, enviar los valores de los parámetros, ¿no? Ahí está. Voy a colocar. eh, Ahí está. Los valores. Bueno, a ver, acá también podemos asumir el nulo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no tiene uno de los apellidos? ¿Sí? Acá, evidentemente, voy a colocar un carnet de identidad que no exista. Bueno, en este caso no estamos controlando si existe o no existe, si es válido o no válido, ¿no? Solamente estamos controlando de que no se repita, ¿sí? Bien, a ver, y una calle, listo, ahí está, ¿no? Bien, utilizamos entonces esos valores y bueno, hacemos la llamada al procedimiento, lo voy a ejecutar. Dice que ha habido la llamada, para empezar, se ha realizado satisfactoriamente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? De que obviamente el procedimiento ha funcionado. A ver, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la consulta a la tabla persona. Y bueno, a ver, vamos a ver. Lo voy a hacer un poquito por acá para mostrar. Justamente ahí tenemos, ¿no? En el registro número 5 se ha creado el registro en el cual hemos enviado a través del procedimiento los parámetros y ya tuviésemos, ¿no? Entonces, está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que hacemos también para probar si nuestro procedimiento está bien, ¿no? A ver, voy a copiar esta invocación y voy a tratar de mandar nombres diferentes, no importa, para que nos demos cuenta, pero el número de carnet de identidad vamos a mantenerlo, ¿no? A ver, vamos a hacer acá unos nuevos valores, ¿no? Ahí está. Aquí le mandaré nomás un valor al atributo apellido materno, ¿no? Ahí está. El mismo número de carnet lo vamos a mantener, no hay problema. Listo, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? El número de carnet de identidad se está repitiendo. Por tanto, obviamente tiene que haber acá el control, ¿no? En el control del procedimiento decía emitir un mensaje en pantalla que dice persona ya registrada. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Lo ejecuto. Y donde vemos el mensaje aquí en la parte superior, en la cual es el panel de mensajes. ¿Qué es lo que dice? Persona ya registrada, ¿no? Persona ya registrada. Entonces no ha habido tal inserción, ¿no? No ha habido tal inserción. Si hago el select a mi tabla persona, voy a ver de que evidentemente sigue intacto, ¿no? Los 5 registros que tenía, siguen los 5, no ha habido mayor situación, ¿no? Entonces, si en un momento dado digo, ah, sí, me equivoqué, justamente me equivoqué, si no era este número de carnet, era este otro, ¿sí? Entonces, ejecutamos y bueno, nos dice que la invocación se ha completado, ¿sí? De manera satisfactoria. Entonces, al hacer un select, veamos que haya habido la inserción y justamente ahí está, ¿no? Entonces, nuestro procedimiento está funcionando, está haciendo el control que corresponde, ¿no? Y ahí estaría nuestro procedimiento con sus instrucciones, ¿sí? Haciendo el control respectivo, ¿no? Bien, listo. Entonces, otro procedimiento que también es sencillo y bueno, es ideal que, bueno, ya vayamos incorporando nuestro conocimiento ahora con la sintaxis del lenguaje procedimental de POSIX, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o duda, les escucho.
Bien, si no hay mayor consulta, entonces, a ver, ¿qué pasaría si queremos crear otro procedimiento en el cual, a ver, ampliemos un poquito más el control, ¿no? Eh, a ver, voy a plasmar acá. Este es a ver, para empezar, voy a copiar todo esto al archivo que estoy generando para que tengamos el material respectivo, ¿sí? A ver, permítanme, en este momento aquí estoy compilando para que luego se los pueda facilitar, ¿no? No hay ningún problema. Bien, a ver, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Crear un procedimiento almacenado que permita verificar si una persona tiene asignado un usuario, ¿sí? Un usuario. A ver, crear un procedimiento almacenado que permita verificar si una persona tiene asignado un usuario. Sí, así de sencillo, ¿sí? Sin entrar en mayor detalle, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué tendríamos que hacer para esto, no? A ver, uno es siempre trabajar, desde mi punto de vista, con la tabla persona y otro es trabajar con la tabla usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque en persona, ya hemos visto, justamente es lo que estamos visualizando, tenemos el registro de personas, ¿no? Dice crear un procedimiento que permita verificar si una persona tiene asignado un usuario. Entonces, con la tabla persona, ahí están registradas las personas como tal, ¿no? Y en la tabla usuario, ¿sí? En la tabla usuario se encuentran justamente los usuarios asignados a algunas personas. Recordemos que esta columna ID-P de nuestra tabla usuario es justamente la que agarra los IDs de los usuarios a los cuales tenemos, para los cuales tenemos asignados su usuario como tal, ¿no? Bien, entonces, a ver, sería importante en base a esto, y obviamente ustedes tienen también este material, o sea, para poder identificar la estructura con la que contamos en las tablas. Entonces, bien, a ver, me gustaría que obviamente ustedes vayan trabajando en esto. Para que no haya mayor inconveniente, les voy a mostrar la sintaxis del procedimiento, ¿no? Cómo podemos seguir la sintaxis. Pero bueno, ahí está, ¿no? Este es el procedimiento que acabamos de crear, ¿no? Pero, ¿para qué? Para que ustedes ya vayan creando el procedimiento. A ver, vayamos trabajando, ¿sí? Considerando de que las dos tablas, tanto la tabla persona como la tabla usuario, es parte de este ejercicio, desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, al menos no hay otra, ¿no? Y bueno, ¿cómo podríamos crear este procedimiento? Ya siguiendo la sintaxis de creación de los procedimientos en Postgres. A ver, vayamos trabajando, por favor. Me gustaría que ya asumamos este reto, ¿sí? A ver, vayamos trabajando y el que guste me va enviando su script. A ver, y de todos modos vamos a resolver, pero sería ideal que ya vayamos consolidando nuestros conocimientos con la parte práctica. Sí, a ver, vayamos trabajando, por favor. Si alguien gusta, me manda por el chat de esta sesión su participación y lo podemos estar probando. Y si es necesario ajustarlo en algo, pero bueno, a ver, adelante, por favor, vayamos trabajando. Consultas, dudas, estoy atento, ¿no? Para poderles colaborar.